El 24 de enero del año 1540, cuando el invierno hacía temblar los muros de la vieja Londres y el Támesis arrastraba consigo las últimas certezas de una era, nació un niño destinado a convertir su sangre en semilla de fe. El cielo sobre Inglaterra no era ya el mismo que había cobijado a los monjes y los peregrinos durante siglos, algo se había roto, algo irreparable en apariencia. Apenas 6 años antes, el rey Enrique VIII había arrancado a su reino del seno de Roma, proclamándose cabeza suprema de una nueva iglesia forjada no en el fuego del espíritu, sino en el capricho de la carne y la ambición de la corona. En ese mundo fracturado, en medio de la confusión y el terror que sembraba la herejía institucionalizada, llegó al mundo Edmundo Campión, hijo de un humilde librero católico de la capital. La providencia divina tiene una predilección misteriosa por los pequeños y los vulnerables. Edmundo no nació en un palacio ni fue mecido en cunas de oro, nació entre el olor a tinta y papel, entre volúmenes antiguos que guardaban la sabiduría de una cristiandad que agonizaba en su tierra natal. Su padre, un hombre de fe sincera aunque débil ante la tempestad que se avecinaba, pronto cedería ante las presiones del nuevo orden anglicano. Su madre, cuyo nombre la historia apenas ha conservado, compartiría la misma suerte. Ambos padres de Edmundo, católicos de origen, terminarían por someterse al cisma, renegando de Pedro para no perder su sustento. Pero el niño que dormía en la cuna, ajeno a los juramentos traicionados y a las genuflexiones cobardes de sus progenitores, llevaba en su alma un sello que ninguna apostasía paterna podría borrar. La orfandad llegó temprano a golpear la puerta de Edmundo Campión. ¿No es esta la firma de Dios en sus elegidos? ¿No quedó huérfano José, el guardián del Redentor? ¿No fueron arrancados de sus familias Moisés y tantos otros que el Altísimo destinó para hazañas que sobrepasarían la comprensión humana? Cuando el joven Edmundo se encontró solo en el mundo, sin el amparo de padre ni madre, el gremio de los mercaderes de Londres, conmovido por la inteligencia precoz del muchacho, decidió hacerse cargo de su formación. Fue alimentado, vestido y educado por hombres que comerciaban con las cosas terrenas, sin saber que estaban forjando a un negociante de almas, a un mercader del cielo que cambiaría todo el oro de Inglaterra por la perla de gran precio. Desde sus primeros años, Edmundo devoró los libros con un hambre que parecía insaciable. Las páginas se abrían ante él como ventanas hacia universos de sabiduría que su mente absorbía con una facilidad asombrosa. Los maestros que lo instruyeron no tardaron en reconocer que estaban ante un prodigio, ante un talento que prometía elevar el nombre de cualquier institución que lo acogiera. Pero en el interior de aquel niño brillante se libraba una batalla silenciosa, un combate que ningún ojo humano podía percibir, la lucha entre la fe de sus ancestros, transmitida quizá en susurros antes de que sus padres la traicionaran, y el mundo nuevo que lo rodeaba, un mundo donde la verdad había sido reemplazada por la conveniencia política. En el año 1553, cuando Edmundo contaba apenas 13 años de edad, pisó por primera vez los recintos sagrados de Oxford, aquella universidad que había sido cuna de santos y doctores durante generaciones. Allí, en medio de claustros que aún conservaban el eco de oraciones católicas, aunque ahora resonaban con himnos heréticos, el joven huérfano comenzó a desplegar sus alas intelectuales. Oxford lo recibió como se recibe a un hijo predilecto, sin sospechar que aquel muchacho estaba destinado a convertirse en su gloria más auténtica y también en su reproche más doloroso. Las piedras de aquellos edificios centenarios fueron testigos mudos de la transformación que comenzaba a gestarse en el corazón de Edmundo, el paso de la admiración por el saber humano al hambre por la sabiduría divina. El contraste entre la grandeza académica que le aguardaba y la humildad de su origen huérfano dibujaba ya el patrón que marcaría toda su existencia. Edmundo Campión sería alabado por reinas y cortejado por nobles, pero su corazón nunca olvidaría que era hijo de nadie, sostenido únicamente por la misericordia de Dios. En aquellos años de formación, mientras su fama como orador y erudito comenzaba a extenderse por toda Inglaterra, algo más profundo germinaba en su interior, la certeza inquietante de que todo el prestigio del mundo no valdría nada si se compraba al precio de la verdad. ¿Cómo podría él,
huérfano acogido por la caridad humana, rechazar el llamado de aquel que acoge a todos los huérfanos de la tierra. La Inglaterra de su juventud era un reino esquizofrénico, desgarrado entre su pasado católico y su presente protestante, entre la memoria de la verdadera fe y la imposición de una mentira oficial. El joven Edmundo crecía en medio de esta tensión, destacando en sus estudios mientras observaba cómo los que se negaban a jurar el acta de supremacía perdían sus cargos, sus fortunas y, con frecuencia, sus vidas. Los patíbulos se habían convertido en el argumento final del nuevo orden religioso. Cada ejecución de un católico fiel era una advertencia, cada confiscación de bienes era una lección. En la Inglaterra de los Tudor, la supervivencia exigía la conformidad, y la conformidad exigía la traición a Roma. Pero en el alma de Edmundo Campion crecía una convicción que ninguna amenaza podría arrancar, que hay realidades más valiosas que la vida misma, que existen verdades por las cuales vale la pena perderlo todo. Aquel niño huérfano, acogido por la caridad de los mercaderes, estaba siendo preparado por una caridad infinitamente mayor para una misión que sobrepasaría todo entendimiento humano. Londres lo había visto nacer en medio de la tormenta del cisma. Oxford lo estaba formando en medio de la confusión y el compromiso. Pero un día, no lejano, Edmundo Campion se convertiría en la voz más clara, en el testimonio más elocuente de que la verdad de Cristo no puede ser sometida por ningún poder terreno, aunque ese poder vista corona y empuñe el hacha del verdugo. Los claustros de Oxford se abrieron ante Edmundo Campion como las puertas de un paraíso intelectual donde su genio encontraría el suelo más fértil para florecer. A los 13 años, cuando otros muchachos apenas deletreaban el latín básico, él ya componía discursos que dejaban mudos de asombro a los maestros más experimentados. En el año 1557, siendo apenas un adolescente de 17 años, fue nombrado miembro junior del prestigioso Colegio de San Juan, una distinción que normalmente se reservaba para hombres de edad madura y probada erudición. Oxford, aquella universidad centenaria que había formado a generaciones de teólogos y filósofos, reconocía en aquel joven huérfano a uno de los talentos más extraordinarios que jamás hubiera cruzado sus umbrales. La brillantez de Campion no era la de aquellos estudiosos áridos que acumulan conocimientos como el avaro acumula monedas, la suya era una inteligencia viva, ardiente, capaz de iluminar cualquier materia que tocara. Cuando hablaba, las palabras brotaban de sus labios con una elegancia natural que parecía más música que discurso, más poesía que prosa. Sus compañeros de Oxford, deslumbrados por su elocuencia, comenzaron a llamarse a sí mismos campionistas, imitando su modo de vestir, su manera de gesticular, hasta su forma de inclinar la cabeza al reflexionar. Era imposible no caer bajo el hechizo de aquel orador que dominaba el arte de la retórica como un maestro domina su instrumento, arrancando de las palabras las notas más sublimes y los silencios más elocuentes. En el año 1560, Campion obtuvo su maestría en artes, consolidando su posición como uno de los académicos más prometedores de Inglaterra. Fue nombrado profesor de retórica, y sus lecciones se convirtieron en eventos a los que asistían no solo estudiantes, sino también visitantes ilustres que deseaban escuchar al prodigio de Oxford. Las aulas se llenaban hasta desbordar cuando se anunciaba que Campion impartiría clase. Sus palabras tenían el poder de hacer que los textos antiguos cobraran vida, de transformar las abstracciones filosóficas en verdades palpitantes. Pero mientras su fama crecía como la marea bajo la luna llena, en lo profundo de su corazón comenzaba a abrirse una grieta que ningún aplauso podría cerrar. El año 1566 marcaría el apogeo de la gloria mundana de Edmundo Campion y, al mismo tiempo, el comienzo de su agonía espiritual. La reina Isabel I decidió visitar Oxford, y la universidad preparó una recepción digna de la soberana, debates académicos, discursos en latín, demostraciones de erudición. Campion fue elegido para liderar un debate público ante la monarca, un honor reservado solo para los más insignes. Cuando se puso de pie frente a Isabel y su corte, y comenzó a hablar en un latín perfecto, con voz clara y gestos medidos, la reina quedó cautivada.
Hablo en nombre de la filosofía, la princesa de las letras, ante Isabel, la princesa letrada, proclamó, y aquellas palabras sellaron su destino en la admiración de la corona. Isabel no ocultó su deleite ante aquel joven brillante que combinaba la sabiduría de un doctor con la gracia de un cortesano. Antes de abandonar Oxford, ya había ofrecido a Campion su patrocinio real, una garantía de riqueza, poder e influencia que pocos mortales se atreverían a rechazar. William Cecil, el todopoderoso secretario de Estado, declaró que Campion era uno de los diamantes de Inglaterra. El conde de Leicester, favorito de la reina y hombre de inmensa fortuna, también tomó al joven académico bajo su protección. Los rumores comenzaron a circular por los pasillos del poder. Edmondo Campion, decían, estaba destinado a ocupar la silla arzobispal de Canterbury, a convertirse en la cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra. El mundo entero parecía yacer a sus pies, esperando solo que extendiera la mano para tomarlo. ¿Pero a qué precio se ofrecía aquella gloria? Campion lo sabía, aunque durante años intentó silenciar la voz que clamaba en su interior. Para ascender en la Inglaterra isabelina, para disfrutar del favor real y ocupar los puestos más elevados, era necesario jurar el acta de supremacía, reconocer a la reina como cabeza suprema de la Iglesia, renunciar a la autoridad del Papa, abrazar la herejía institucionalizada. Campion había prestado ya ese juramento al recibir su título universitario, como lo exigía la ley, lo había hecho con los labios, pero su corazón nunca había consentido. En el año 1560 y, bajo la presión de sus benefactores y con la promesa de un futuro deslumbrante, había aceptado las órdenes sagradas como diácono de la Iglesia anglicana, aunque cada palabra del rito protestante le quemaba la lengua como hierro candente. La tortura de aquellos años no fue la del potro ni la de las cadenas, sino la más refinada y cruel, la tortura de la conciencia. Cada noche, después de las ovaciones y los banquetes, después de los halagos de los poderosos y la admiración de los estudiantes, Campion se encontraba solo con su alma. ¿Qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La pregunta del Evangelio resonaba en su mente con la insistencia de una campana que dobla por un muerto. Él conocía la respuesta, la había conocido siempre, pero el miedo a perderlo todo, el vértigo ante el abismo de la renuncia, lo mantenían atado a una vida que cada día se le hacía más insoportable. Los libros que tanto amaba comenzaron a parecerle vacíos, los aplausos que tanto había disfrutado sonaban ahora a hueco, el brillo del oro ofrecido por los poderosos revelaba ser el resplandor del oro de los ídolos. En el año 1569, cuando las sospechas sobre sus verdaderas convicciones católicas comenzaron a extenderse por Oxford, Campion tomó la decisión más dolorosa y liberadora de su vida. Abandonó la universidad en secreto, dejando atrás la cátedra, el prestigio, el favor real, las promesas de Canterbury. Huyó a Irlanda con la esperanza de encontrar allí un espacio donde pudiera respirar, donde pudiera ser fiel a la verdad sin tener que venderse al error. Pero incluso en Dublín, la mano de la persecución lo alcanzó. Las autoridades anglicanas ordenaron su arresto por sus opiniones sobre la Iglesia de Inglaterra. Tuvo que ocultarse, moverse de casa en casa como un fugitivo, depender de la caridad de los amigos católicos irlandeses que arriesgaban sus propias vidas al darle cobijo. Durante aquellos meses de clandestinidad en Irlanda, mientras escribía una historia de aquella tierra verde y martirizada, Campion finalmente se enfrentó a la pregunta que había estado evitando durante años. ¿A quién serviría realmente? ¿Podía un hombre servir a dos señores, a Cristo y a César, cuando César exigía lo que solo pertenecía a Dios? La respuesta llegó como un relámpago que ilumina la noche: no, era imposible. O la verdad o la mentira, o Roma o Canterbury, o el martirio o la apostasía. No había término medio, no había camino cómodo. En el año 1571, disfrazado de sirviente, Campion huyó de Irlanda desde el puerto de Drogheda. Cruzó el mar hacia Francia, hacia Douai, donde sabía que podría finalmente hacer lo que su corazón anhelaba desde hacía tanto tiempo, regresar a la Iglesia católica,
recibir la Eucaristía que se había negado a sí mismo durante 12 años de agonía, y comenzar el camino que lo llevaría no a Canterbury, sino a algo infinitamente más grande, al martirio y a la gloria eterna. Al abandonar Irlanda, Edmundo Campion llevaba consigo el polvo de los caminos y el peso de una conciencia por fin en paz, aunque su futuro se presentara más incierto que nunca. Cruzó el canal en secreto, sabiendo que Inglaterra le estaba vedada y que la verdad costaba ahora el destierro perpetuo. Sus pasos lo llevaron hasta Douai, en la Francia del Norte, donde la mirada de los exiliados católicos se encontraba cargada de nostalgia y esperanza. Allí fue reconciliado solemnemente con la Iglesia Católica y recibió, por vez primera en 12 años, la Eucaristía que el miedo y la presión política le habían arrebatado. En Douai, el colegio inglés acogía a quienes, como Campion, huían de la tiranía de la conciencia y del Estado. Pero aquel espíritu excepcional intuía que su destino exigía un sí más radical, una entrega total al designio divino. En el año 1573, impulsado por un ardor interior imposible de sofocar, partió a pie hacia Roma. Hizo el recorrido como peregrino, despojado de todo, llevando consigo solo lo esencial y la convicción de que el sufrimiento es el precio de la verdad. Cruzó tierras extrañas recitando salmos y meditaciones, como quien marca el tiempo con oraciones y silencios, sabiendo que el corazón de Jesús se revela sobre todo en el rigor del camino. Roma, ciudad donde confluyen los mártires y los apóstoles, lo recibió como uno de los suyos. Allí, en la casa profesa de los jesuitas, Campion vio confirmada la intuición largamente meditada en soledad. Fue admitido en la Compañía de Jesús, convirtiéndose en el primer inglés recibido por el padre Mercuriano, el cuarto prepósito general de la orden. Era primavera, y parecía que la vida volvía a comenzar bajo la mirada indulgente de Pedro. Sin embargo, Inglaterra le quedaba más lejos que nunca, no existía aún provincia jesuita inglesa, el camino de regreso era un sendero velado por el martirio inminente, y el superior lo destinó a la lejana provincia austríaca, en el corazón de Europa Central. Sus años de formación transcurrieron en Brno y luego en Praga, ciudades de frontera entre imperios, culturas y credos. Allí, Campion se sumergió en el noviciado, dispuesto a que el Espíritu Santo modelara su voluntad hasta hacerla dócil al misterio. Era un tiempo de ayunos, vigilias, estudios y humildes servicios. El hijo pródigo de Oxford, el favorito de reinas y embajadores, barría pasillos, cocinaba sopas insípidas y aprendía la obediencia perfecta, tan contradictoria a los códigos de la fama y la competencia que dominaban su Inglaterra natal. Pasaron los años y Edmundo encontró un nuevo auditorio, esta vez compuesto por jóvenes checos y polacos en el Colegio Clementinum, el gran centro jesuita de Praga. Allí enseñó retórica y filosofía, convirtiéndose para sus estudiantes en padre, maestro y ejemplo de santidad colmada de ciencia. Su fama como orador creció, pero la compañía le imponía pruebas más altas que el simple brillo, desapego de honores, absoluta castidad, pobreza voluntaria y una disponibilidad total al mandato de Dios a través de los superiores. Mientras muchos soñaban con sedes episcopales, Campion solo anhelaba ser instrumento callado de la verdad y la gracia, sin nombre ni gloria, listo para desaparecer como la sal en el agua. En el año 1578, tras largos exámenes y disciplinas, fue finalmente ordenado sacerdote en la Catedral de Praga. Celebró su primera misa con una emoción tan profunda que sus contemporáneos recordarían el día como uno marcado por una solemnidad inesperada. El círculo se cerraba, de Oxford a Praga, el camino había sido largo pero fructífero. Sin embargo, el fuego misionero ardía cada vez con más fuerza en su interior. Pedía en oración la gracia de regresar a Inglaterra, a sabiendas de que tal viaje podía significar el Calvario y el patíbulo, pero también la rehabilitación de una patria desterrada del redil católico. La plegaria de Campion no cayó en saco roto. En el año 1580 el superior general de los jesuitas, atento a las súplicas que llegaban de los católicos perseguidos en Inglaterra,
Ordenó la fundación de una misión secreta destinada a sostener la fe y la esperanza en medio del terror. Campion fue seleccionado, junto con Robert Parsons y otros compañeros, para la empresa más peligrosa y sublime, regresar clandestinamente a la isla donde, por el simple hecho de ser sacerdote, se pagaba con la vida. Antes de partir, peregrinó a Roma, donde renovó sus votos y escribió cartas en las que pedía fortaleza en el combate, humildad ante la persecución y la gracia de aceptar la muerte si era para la gloria de Dios. La travesía de regreso fue también un acto de desaparición. Vestido de mercader, cambiando nombres y apariencias, Campion atravesó ciudades y puertos hostiles. En Milán fue bendecido por San Carlos Borromeo en un acto profético que envolvió a Edmundo en la convicción de que no volvería a conocer reposo en la tierra. Los montes de los Alpes, los mercados de Flandes y los rincones de París se convirtieron en estaciones de una pasión anunciada. ¿Cuántos pasos son necesarios para que un hombre deje atrás todas sus seguridades? ¿A qué abismos debe descender el alma para hacerse dócil a la voluntad divina? En cada escala, Campion meditaba sobre la docilidad de los mártires y la alegría secreta de los siervos inútiles. No temía a la muerte, pero sí al desánimo y la tibieza. En largas noches de oración, abandonaba todo proyecto personal para volverse solo una respuesta a la llamada de arriba. Así, el joven que fue prisionero de la ambición académica, el prodigio de Oxford cubierto de halagos, se convertía ahora en peregrino y soldado del crucificado. Europa fue para él el taller oculto donde Dios cincela a sus apóstoles, alejados del bullicio del mundo, preparados en la penumbra para descender de nuevo a la tormenta de la historia inglesa. El 18 de abril del año 1580, bajo un cielo primaveral que parecía bendecir la audacia de los hombres de fe, partió de Roma una expedición que la historia recordaría como una de las más temerarias en los anales del catolicismo. Los padres Roberto Persens y Edmundo Campion, junto con el hermano Rodolfo Emerson, abandonaron la ciudad eterna sabiendo que volvían a una tierra que consideraba su sacerdocio un crimen capital. Las instrucciones del padre general mercuriano resonaban como un eco profético, debían conservar y aumentar la fe de los católicos ingleses, pero les quedaba prohibido disputar con protestantes, inmiscuirse en asuntos de Estado o conspirar contra la reina. Era una misión puramente espiritual en un mundo que había decidido que lo espiritual era inseparable de lo político. El camino hacia Inglaterra fue una procesión de despedidas que olían a eternidad. En Milán, el cardenal San Carlos Borromeo, aquel gigante de la Reforma católica, bendijo personalmente a Campion con una solemnidad que traicionaba su premonición del martirio. En Reims, el doctor William Allen, fundador de los colegios ingleses en el exilio, abrazó a su antiguo alumno sabiendo que tal vez fuera la última vez que verían sus rostros a la luz del sol. Campion predicó a los jóvenes seminaristas en su lengua materna, el inglés que no había pronunciado públicamente en años, y las palabras brotaron de sus labios con una fluidez que parecía milagrosa, como si la providencia misma preparara su lengua para la batalla que se avecinaba. Los espías de la reina Isabel, esa red invisible que se extendía por todos los puertos del continente, ya habían informado a Londres sobre la expedición jesuita. Los nombres de Campion y Persens circulaban en despachos cifrados, sus descripciones físicas habían sido distribuidas entre los guardias de Dover, Southampton y todos los puntos de entrada a la isla. Por ello, los jesuitas decidieron disolverse temporalmente, ingresar cada uno por su cuenta, disfrazados y usando identidades falsas. Era el primer acto de una mascarada que duraría hasta el final, hombres de Dios obligados a mentir sobre su identidad para poder decir la verdad sobre la fe. El 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista, Edmundo Campion pisó nuevamente suelo inglés en el puerto de Dover. Vestía ropas de comerciante y llevaba consigo muestras de joyería que justificaran su identidad falsa como señor Edmonds, mercader. Su corazón latía con la fuerza de quien sabe que cada paso puede ser el último en libertad. Las autoridades portuarias, sospechando algo en aquel hombre de modales demasiado refinados para ser un simple mercader,
lo detuvieron para interrogarlo. Caro Campion, que había dominado el arte de la retórica en Oxford, respondió con tanta naturalidad y conocimiento del oficio de joyero que finalmente lo dejaron pasar. Dios protegía a su siervo, al menos por el momento, para que la siembra pudiera comenzar antes de la siega. Desde aquel primer día en territorio inglés, la vida de Campion se convirtió en un perpetuo movimiento, una existencia sin domicilio fijo ni descanso seguro. Celebraba la Santa Misa en casas señoriales cuyos dueños arriesgaban la confiscación total de sus bienes por darle refugio. Confesaba a católicos que llevaban años sin poder acercarse a los sacramentos, hombres y mujeres que lloraban al ver nuevamente la hostia consagrada elevada por manos sacerdotales. Predicaba en graneros y sótanos, en habitaciones secretas construidas detrás de chimeneas o bajo escaleras, aquellos priest halls que eran a la vez refugio y prisión. Nunca dormía 2 noches consecutivas en el mismo lugar, los cazadores de sacerdotes rondaban constantemente, y la delación era una industria lucrativa en la Inglaterra isabelina. Pero Campion no se contentó con la acción clandestina, su alma ardía con el fuego de la verdad y exigía proclamarla públicamente. Escribió entonces un documento extraordinario que la posteridad conocería como el Desafío de Campion o Campion's Prague. En aquellas páginas incendiarias, dirigidas a los miembros del Consejo Privado de la Reina, exponía con claridad meridiana los motivos de su presencia en Inglaterra. Había venido no como traidor político sino como embajador de Cristo, no para derrocar reyes sino para salvar almas. Desafiaba a los teólogos protestantes a un debate público sobre la fe, seguro de que la verdad católica triunfaría si se le daba una audiencia justa. El documento circuló en copias manuscritas por todo el reino, electrizando a los católicos y enfureciendo a las autoridades. ¿Cómo se atrevía aquel jesuita fugitivo a desafiar al establishment religioso de Inglaterra? Durante meses, Campion se movió como un fantasma por los condados de Berkshire, Oxfordshire, Lancashire y Yorkshire. En cada parada, los católicos salían de su letargo impuesto por el miedo. La presencia de aquel sacerdote valiente encendía de nuevo la llama que las persecuciones habían casi extinguido. Bautizaba a niños que habían nacido en la clandestinidad católica, casaba a parejas que habían vivido en unión irregular por falta de sacerdote, ungía a moribundos que partían ahora en paz hacia la eternidad. Era una iglesia subterránea, una comunidad de catacumbas en pleno siglo XVI, y Campion era su pastor errante, su apóstol incansable. La red se cerraba lentamente pero con inexorabilidad. Los cazadores de sacerdotes, profesionales del terror pagados por el gobierno, seguían cada pista, interrogaban a cada sospechoso, registraban cada casa señorial con simpatías católicas. Jorge Elliot, un hombre que se había ganado la confianza de los católicos haciéndose pasar por uno de ellos, era en realidad un infiltrado, un Judas moderno que vendía información a cambio de oro. El 16 de julio del año 1581, en el castillo de Lyford en Berkshire, la trampa finalmente se cerró. Campion había ido allí a celebrar misa y a administrar los sacramentos, sin saber que Elliot había informado de su paradero. Los soldados rodearon el castillo al amanecer. Cuando los guardias irrumpieron en la habitación secreta donde Campion se ocultaba, encontraron a un hombre en oración, sereno ante la certeza del arresto. No hubo violencia ni resistencia, el jesuita sabía que había llegado su hora. Al ver a Jorge Elliot entre sus captores, Campion no mostró odio ni amargura. Con una sonrisa que desconcertó al traidor, le dijo simplemente: Dios te perdone, Jorge, y yo te perdono. Si te arrepientes y te confiesas, yo te absolveré, pero tendrás que hacer penitencia. Eran palabras de un hombre que ya había trascendido el ámbito del resentimiento humano, que veía en su captor no a un enemigo sino a un alma perdida necesitada de redención. Mientras lo encadenaban y lo conducían hacia Londres, Campion oraba en silencio, sabiendo que el verdadero combate apenas comenzaba. El camino desde Lyford hasta Londres fue un calvario anticipado, una procesión de humillación calculada para quebrar el espíritu antes que el cuerpo.
Campeón fue atado a un caballo con las manos amarradas a la espalda y los pies bajo el vientre del animal, una postura que convertía cada movimiento en agonía. En su sombrero colocaron un cartel que rezaba Campeón el jesuita sedicioso, y así lo pasearon por las aldeas y ciudades del camino, expuesto a la burla de las multitudes. Algunos le escupían al pasar, otros lo maldecían como traidor, pero también hubo quienes se arrodillaron en silencio al verlo, católicos secretos que reconocían en aquel hombre martirizado al pastor que había arriesgado todo por alimentar sus almas. La Torre de Londres, aquella fortaleza sombría que había tragado a tantos hombres ilustres para no devolverlos sino como cadáveres, abrió sus fauces para recibir al jesuita más famoso de Inglaterra. Campeón fue arrojado a una celda llamada Little Ease, la pequeña comodidad, un nombre que era el epítome de la ironía cruel. Aquel calabozo medía apenas pies de ancho y alto, demasiado pequeño para estar de pie y demasiado estrecho para yacer cómodamente. El prisionero quedaba condenado a una posición intermedia entre el estar y el yacer, donde cada músculo gritaba su protesta y el sueño se convertía en un lujo inalcanzable. Allí permaneció Campeón durante días que debieron parecerle eternidades, en la oscuridad absoluta, sin más compañía que el goteo del agua y el chirrido de las ratas. Pero la verdadera tortura comenzó cuando lo sacaron de la celda para llevarlo al potro, aquel instrumento diabólico diseñado para desarticular lentamente el cuerpo humano. Lo ataron de muñecas y tobillos a los rodillos del artefacto, y comenzaron a estirar su cuerpo con una meticulosidad espantosa. Los verdugos preguntaban una y otra vez, ¿dónde están los otros sacerdotes? ¿Quiénes te han dado refugio? ¿Quiénes son tus cómplices? Campeón respondía con un silencio que era más elocuente que 1000 palabras, o con la simple frase, no puedo traicionar a quienes me han mostrado caridad por amor a Cristo. Cada negativa era seguida por otra vuelta de la rueda, otro estiramiento de ligamentos y tendones hasta el límite de la resistencia humana. Lo torturaron 3 veces en el potro, dejando su cuerpo tan destrozado que no podía ya sostenerse en pie ni elevar los brazos para comer. Sus articulaciones habían sido dislocadas, sus músculos desgarrados, sus nervios quemados por un dolor que ninguna medicina podía aliviar. Cuando finalmente lo llevaron a una celda común, donde podía recibir visitas, quienes lo vieron quedaron horrorizados. Aquel hombre que había sido la personificación de la elegancia y el vigor intelectual era ahora un despojo humano que apenas podía moverse sin ayuda. Pero en sus ojos ardía una luz que ninguna tortura podía extinguir, una serenidad que desconcertaba a sus captores y edificaba a sus hermanos en la fe. El 31 de agosto del año 1581, las autoridades organizaron un debate público en la capilla de la torre, un espectáculo diseñado para humillar intelectualmente a Campeón y demostrar la superioridad del protestantismo. Trajeron a los teólogos más brillantes de la Iglesia de Inglaterra, hombres descansados, bien alimentados, con acceso a bibliotecas y tiempo para preparar sus argumentos. Frente a ellos colocaron a Campeón, débil por la tortura, incapaz de sostener siquiera una pluma en sus manos mutiladas, sin acceso a libros ni tiempo para prepararse. Era un combate desigual diseñado para asegurar la victoria protestante, pero el resultado fue inesperado y perturbador para los organizadores. Campeón defendió la fe católica con una lucidez y una elocuencia que parecían sobrenaturales. Su memoria, intacta a pesar de los tormentos físicos, citaba a los padres de la Iglesia con precisión asombrosa, su lógica desmontaba los argumentos protestantes con una facilidad que dejaba estupefactos a los presentes. Los teólogos anglicanos, armados con todos los recursos y ventajas, se encontraron confundidos y superados por aquel hombre quebrado en cuerpo pero invencible en espíritu. Las autoridades, avergonzadas por el resultado, ordenaron un segundo debate con nuevos oponentes y bajo reglas aún más restrictivas para Campeón. Nuevamente, el jesuita martirizado triunfó en la arena del razonamiento. ¿Cómo era posible que un hombre torturado, agotado, sin recursos, pudiera vencer en disputa a los doctores más preparados del reino? 3 días después del último debate, Campeón fue llevado al palacio de Leicester y presentado ante la reina Isabel.
Ella, recordando al brillante joven que la había deslumbrado en Oxford 15 años atrás, intentó un último asalto, no ya de tortura física sino de seducción mundana. Le ofreció la libertad inmediata, el perdón completo, la restauración de todos sus honores académicos e incluso altos cargos en la Iglesia de Inglaterra, si simplemente asistía una vez a un servicio anglicano y reconocía la supremacía de la corona sobre la Iglesia. Era la oferta de recuperar todo lo que había perdido: fama, comodidad, seguridad, el favor real que tantos anhelaban. Solo tenía que ceder una vez, hacer un pequeño gesto de conformidad, y las puertas de la libertad se abrirían de par en par. Pero Campión, mirando a los ojos de aquella mujer que había ordenado su tortura y que ahora le ofrecía la salvación terrena, respondió con una firmeza que no admitía negociación: «Señora, si mi religión es falsa, no deseo vivir un día más. Pero si es verdadera, no vale la pena vivir sin ella. He dado mi palabra a Dios, y ningún poder terreno puede liberarme de ese juramento». Isabel, acostumbrada a que los hombres se doblegaran ante su voluntad y su poder, se encontró con alguien que respondía a una autoridad más alta que la suya. La entrevista terminó abruptamente. Campión fue devuelto a su celda, y la reina, herida en su orgullo, firmó la orden que sellaría el destino del jesuita. El 13 de noviembre, después de un juicio amañado donde los testigos fueron sobornados y las pruebas fabricadas, Campión fue declarado culpable de alta traición. La sentencia, leída con solemnidad teatral, era de una crueldad diseñada para aterrorizar: sería ahorcado hasta quedar casi sin vida, luego cortado mientras aún respiraba, sus entrañas serían arrancadas y quemadas ante sus ojos, y finalmente su cuerpo sería descuartizado en partes. Al escuchar la sentencia, Campión respondió con las palabras del Te Deum laudamus, te dominum confitemur, a ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te confesamos. El juez, confundido por aquella reacción de júbilo ante la muerte más atroz, solo pudo golpear su martillo y ordenar que se llevaran al condenado. Campión regresó a su celda sabiendo que le quedaban solo 18 días de vida terrena, 18 días para prepararse para el encuentro definitivo con aquel a quien había servido con fidelidad inquebrantable. Amaneció el 1 de diciembre del año 1581 con un cielo plomizo que parecía llorar antes que las nubes mismas derramaran su llanto. En las entrañas de la Torre de Londres, Edmundo Campión despertó sabiendo que aquel era su último día sobre la tierra, la fecha señalada para su encuentro definitivo con el esposo que había buscado durante toda su vida. No había en su corazón ni miedo ni amargura, solo una paz sobrenatural que desconcertaba a los guardias que lo vigilaban. Pasó aquellas últimas horas en oración profunda, recitando los salmos que había memorizado desde su juventud en Oxford, aquellos versos que ahora cobraban un significado plenamente encarnado en su propia carne: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. A media mañana, los verdugos vinieron a buscarlo junto con Ralph Sherwin y Alexander Bryant, dos sacerdotes que compartirían con él la corona del martirio. Los tres fueron atados a una especie de carreta baja llamada Herdel, diseñada para arrastrar a los condenados por las calles embarradas de Londres hasta el patíbulo de Tyburn. El camino era largo, deliberadamente largo, para que la humillación fuera completa y la advertencia a otros católicos resultara inequívoca. Los cascos de los caballos salpicaban barro sobre los rostros de los mártires, el cuerpo de Campión, ya destrozado por la tortura, sufría cada golpe del camino como un nuevo tormento. Pero en medio de aquel calvario, sus labios se movían constantemente en oración, y de cuando en cuando se le escuchaba murmurar: «Jesús, Jesús, Jesús». Las calles de Londres se llenaron de multitudes que acudían a presenciar el espectáculo macabro. Algunos gritaban insultos contra los traidores papistas, otros, los católicos secretos que aún habitaban la ciudad, lloraban en silencio y se persignaban disimuladamente al ver pasar a sus pastores hacia el matadero. Entre la multitud se encontraba Enrique Walpole, un joven de familia católica pero inclinado al protestantismo, que había venido movido por la curiosidad morbosa. No podía imaginar que aquel día cambiaría su vida para siempre,
que la sangre de Campión que pronto salpicaría su rostro lo convertiría años después en jesuita y mártir. Así obra la gracia, la semilla del martirio cae en tierra fértil y produce frutos que ningún perseguidor puede prever. Cuando finalmente llegaron a Tyburn, aquel lugar infame donde tantos católicos habían derramado ya su sangre por la fe, el patíbulo se alzaba como un altar de sacrificio. Era una estructura simple pero aterradora, una horca de madera en forma de triángulo que permitía ejecutar a 3 personas simultáneamente, con el añadido siniestro de que las víctimas serían cortadas vivas y descuartizadas ante los ojos de la multitud. Campión fue el primero en subir al cadalso, sus piernas apenas podían sostenerlo después del tormento de la tortura y el arrastre. Cuando estuvo de pie sobre la carreta que lo elevaría hasta la soga, el sheriff se acercó para leer formalmente la sentencia y preguntarle si tenía algo que decir. Campión, con una serenidad que parecía descender del cielo mismo, miró a la multitud y habló con voz clara a pesar de su debilidad física. Perdonó públicamente a todos los que habían conspirado contra él, a los jueces que lo habían condenado injustamente, a los verdugos que estaban a punto de descuartizarlo, a la reina cuya orden había sellado su destino. Declaró que moría por la fe católica y por ninguna otra causa, que jamás había conspirado contra Isabel ni contra Inglaterra, que su único crimen era ser sacerdote de Cristo. Intentó rezar el Padre Nuestro en voz alta, pero a mitad de la oración los oficiales le interrumpieron bruscamente, como si aquellas palabras sagradas fueran más peligrosas que cualquier arma. Le colocaron la soga al cuello, y antes de que pudiera terminar su oración, retiraron la carreta bajo sus pies. El cuerpo de Campión quedó colgando, balanceándose como un péndulo macabro mientras la soga estrangulaba lentamente su vida. Pero los verdugos, siguiendo las órdenes precisas de la sentencia, no esperaron a que muriera por asfixia. Cuando todavía respiraba débilmente, cortaron la soga y su cuerpo cayó sobre la plataforma del patíbulo. Entonces comenzó el horror final. El verdugo, con la pericia profesional del carnicero, abrió el abdomen de Campión y comenzó a arrancarle las entrañas mientras aún estaba consciente. La agonía era inimaginable, diseñada para ser el máximo tormento que un ser humano pudiera experimentar. Algunos testigos apartaron la mirada, incapaces de soportar la brutalidad, otros observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Finalmente, el hacha del verdugo decapitó el cuerpo ya inerte, y lo descuartizó en partes que serían expuestas en las puertas de Londres como advertencia a otros católicos. Pero lo que el gobierno isabelino pretendía como instrumento de terror se convirtió en semilla de conversión. La sangre de Campión, salpicada sobre las ropas de Enrique Walpole en primera fila, encendió en aquel joven una llama que no se apagaría. Años después ingresaría en la Compañía de Jesús, regresaría a Inglaterra como misionero clandestino, y moriría también mártir en el mismo patíbulo de Tyburn. La ejecución de Campión no amedrentó a los católicos ingleses, por el contrario, reavivó su fe y fortaleció su resistencia. Los relatos de su valentía, su elocuencia hasta el final, su perdón a los enemigos, circularon por toda Europa y multiplicaron las vocaciones sacerdotales en los colegios ingleses del continente. Los fragmentos del cuerpo de Campión, expuestos como trofeos del poder real, fueron venerados secretamente como reliquias por los católicos que arriesgaban sus vidas para acercarse a ellos. Algunos lograron rescatar porciones de su carne martirizada y las conservaron como tesoros más valiosos que el oro, transmitiéndolas de generación en generación hasta nuestros días. Hoy, 440 años después de su muerte, las reliquias de San Edmundo Campión se veneran en Roma, Praga, Londres, Oxford y otros lugares, testimonio tangible de que el martirio no es un final sino un principio, que la muerte del justo es preciosa a los ojos de Dios. El legado de Campión trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Fue beatificado por el Papa León XIII en el año 1886 y canonizado solemnemente por el Papa Pablo VI el 25 de octubre del año 1970, como uno de los 40 mártires de Inglaterra y Gales. Su memoria litúrgica se celebra cada 1 de diciembre,
recordando a la Iglesia Universal que hay verdades por las cuales vale la pena perderlo todo, que ningún poder terreno puede doblegar una conciencia fiel a Dios, que el testimonio silencioso de la sangre derramada habla más alto que todos los discursos. ¿Qué nos dice hoy Edmundo Campion a nosotros, católicos del siglo XXI, que vivimos en sociedades donde la persecución toma formas más sutiles pero no menos reales? Nos recuerda que la fidelidad a Cristo puede costar todo, pero que ese todo no es nada comparado con la gloria eterna. Nos enseña que la verdad no se negocia ni se rebaja por conveniencia, que hay una autoridad más alta que la de los gobiernos y las mayorías, que la obediencia a Dios precede a cualquier otra lealtad. San Edmundo Campion ruega por nosotros, para que tengamos el valor de confesar a Cristo en nuestra generación, cueste lo que cueste.